yo quisiera hablar del Padre Celestial. Quisiera hablar del Padre que está por encima de todos nosotros, del Padre que nosotros tenemos si ya hemos recibido a Jesucristo como Salvador personal, el Padre que nosotros tenemos. La Biblia, hermanos, la Biblia usa diversas palabras, diversas expresiones para hablar de Dios. Y todas esas descripciones con las cuales la Biblia habla de Dios se utilizan para describir algún aspecto o algunos aspectos de la naturaleza de Dios. Cuando la Biblia habla de el Padre, también está hablando de Dios como Padre, está apuntando a ciertas características de la naturaleza, del ser y de la obra de Dios. En el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo, Jesús utiliza el término Padre para hablar acerca de Dios, diciéndonos que nuestro Padre que está en secreto conoce nuestra necesidad y nos va a recompensar en público, que nuestro Padre conoce de qué cosas tenemos necesidad. Y luego dice el Señor, cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro. La oración que todos conocemos, ¿no? La oración del Padre nuestro, precisamente, se llama así porque Jesús dijo, cuando ustedes oren, oren de esta manera: Padre nuestro. Así que al referirnos a Dios, estamos hablando de Dios como nuestro Padre. Ahora, cuando la Biblia describe a Dios como nuestro Padre, lo describe o describe ciertas características o ciertos rasgos particulares de Dios. En primer término, cuando la Biblia habla de Dios como Padre, describe el amor de Dios. No estamos acostumbrados, hermanos, y esa es la realidad, no estamos acostumbrados a pensar en el Padre como una representación de amor, como una expresión de amor. De hecho, a veces el Padre pudiera estar ausente, el Padre pudiera ser demasiado severo, el Padre pudiera no expresar de ninguna manera el amor, y muchas veces la gente, los hijos, las personas tienen dificultad para hablar de Dios como Padre, precisamente por eso, ¿no? Por la relación defectuosa que han tenido con su propio Padre. Se sabe, por ejemplo, que Martín Lutero, y eso está en la biografía de Martín Lutero, se sabe que Martín Lutero tenía problemas para referirse a Dios como Padre, porque su padre era un hombre muy severo. Había sido un hombre que, por supuesto, había provisto para ellos, había provisto para la familia, tenía un plan, un proyecto para la vida de Martín Lutero. Él quería que fuera abogado, Martín se metió a cura, sacerdote, lo cual no complació mucho al papá, pero en su crianza este hombre había sido muy estricto, había sido muy severo. Así que por eso Martín tenía dificultad, y Martín Lutero ya después de adulto como reformador, tenía dificultad para hablar de Dios como Padre. Sin embargo, mis hermanos, el énfasis que la Biblia quiere hacer cuando habla de Dios como Padre es ese. Es el énfasis de un Dios amoroso, de un Dios que nos ama, de un Dios que tiene interés por nosotros, de un Dios que tiene misericordia por nosotros, de un Dios compasivo. La palabra de Dios se refiere de esa manera al Señor. En el Salmo 103 dice la palabra de Dios: porque como el Padre se compadece, atención a esto, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En el Nuevo Testamento, la Escritura Sagrada dice en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, dice la Biblia: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Así que cuando la Biblia habla de Dios como Padre, está hablando de un Dios que ama, de un Dios que tiene misericordia, de un Dios que es compasivo. La Biblia dice que el amor de Dios es eterno.
que Dios nos ha amado desde la eternidad. La Biblia dice que el amor de Dios es firme. El profeta Isaías dice que de la misma manera que las montañas no se pueden mover, el amor de Dios no se moverá, es inconmovible. La Biblia dice que el amor de Dios es constante, que el amor de Dios es permanente, que el amor de Dios es incondicional, que Dios siempre y por encima de todas las cosas, siempre Dios nos amará. El apóstol San Pablo lo describe en la carta a los Romanos cuando dice en ese famoso pasaje y conocido pasaje de la palabra de Dios, por lo cual, dice la Biblia, versos 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí dice la Biblia que no hay nada, ninguna circunstancia humana que nos separe de Dios o que nos separe del amor de Dios. Dios va a amarnos siempre, con amor eterno, con amor constante, con amor permanente, con amor invariable. Dios nos ama, Dios te ama. Y ese amor no va a variar. En nuestros himnarios hay un himno que se titula Oh amor, que no me dejarás. Ese himno fue escrito en el 1800 por un pastor llamado George Matheson, finales de 1800. Este joven, entonces era un joven predicador, tenía una novia y se iba a casar con ella. Pero poco a poco se fue quedando ciego, hasta que perdió la vista por completo. Después de eso, su prometida lo abandonó, lo dejó, y en medio de su dolor, él escribió el himno que en nuestros himnarios es el número 355, Oh amor que no me dejarás, cuya estrofa primera dice, Oh amor que no me dejarás, descansa mi alma siempre en ti, es tuya y tú la guardarás, y en lo profundo de tu amor, más rica al fin será. Dios nos ama con amor invariable. Pudiera ser que las personas nos abandonen, nos dejen, pudiera ser que aún nuestro Padre se aparte o se aleje o se vaya o nos dé la espalda o qué sé yo, pero la palabra de Dios dice que tenemos un Padre amoroso que nos ama de forma permanente e invariable. Además, la Biblia dice, cuando la Biblia describe a Dios como Padre, no solamente describe el amor de Dios, sino que también describe la autoridad de Dios. La figura paterna en la familia, por lo general, es una figura de autoridad. De alguna manera, el padre es mirado como alguien que tiene autoridad en la familia. Y cuando la Biblia habla de Dios como nuestro Padre, no solamente quiere enfatizar el amor de Dios, la misericordia de Dios, sino también la autoridad de Dios. Y de la misma forma que la Biblia dice que los hijos deben honrar a su padre, así la Biblia dice que nosotros, si llamamos a Dios nuestro Padre, debemos honrarlo. Amén. La palabra de Dios declara que si usted se refiere a Dios como su Padre amoroso, su Padre misericordioso, su Padre compasivo, recuerde que su Padre merece honra, merece adoración, merece respeto, merece sujeción y merece obediencia y merece temor de Dios. El profeta Malaquías reclama esa realidad para con Dios, Dios hablando a través de
la boca del profeta Malaquías en el capítulo 1 de su libro a aquellos creyentes de Israel que eran displicentes, indiferentes, aquellos que eran indiferentes para con Dios. Le dice, capítulo 1 de Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijimos, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? En otras palabras, Dios está reclamando a los sacerdotes que le honren, que no continúen deshonrando su nombre, sirviéndole de cualquier manera. Cuando la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, nos está recordando que Dios no solamente nos ama, sino que Él tiene autoridad y que esa autoridad demanda de nosotros respeto, honra, obediencia y sujeción. Dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, en el verso 17, dice la Biblia, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, atención lo que dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados por medio de la sangre preciosa de Cristo. Aquí dice la Biblia, si usted le llama a Dios Padre, si usted invoca a Dios como su Padre, recuerde que Dios demanda respeto, que Dios demanda sujeción y que Dios demanda obediencia de parte nuestra. Porque Él es nuestro Padre. Además, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, no solamente describe el amor de Dios, no solamente nos está describiendo la autoridad de Dios, también describe la instrucción que Dios nos da. Hemos dicho que la figura paterna generalmente es la figura de autoridad en la familia, en la casa, en el hogar. Y es cierto. Generalmente el padre es aquel que establece los principios, las reglas, que establece las leyes en el hogar. Cuando la Biblia habla de Dios como nuestro Padre, nos está recordando la misma cosa. Dios es aquel que nos instruye en nuestros caminos. Es aquel que guía nuestras vidas a través de su palabra. Es aquel que orienta nuestros pasos a través de su consejo. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, capítulo 54, en ese pasaje describe a Dios como el esposo de la esposa, que es la iglesia, y los hijos son aquellos que participan de la obra de la vida del reino de Dios. En el versículo 13 dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Cuando la Biblia describe a Dios como Padre, nos está diciendo que Dios es aquel que nos instruye, que es aquel que nos orienta. Dios no nos ha dejado sin palabra, no nos ha dejado sin orientación en un mundo de confusión, en un mundo de oscuridad, en un mundo de desorientación. Dios nos da su palabra para que podamos caminar y para que podamos vivir en este mundo agradándole y podamos realizar nuestra vida como hombres y mujeres que caminan en los caminos de Dios. El Señor Jesucristo, al orar en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, al orar a Dios, es interesante que usted puede ver conmigo este pasaje, se refiere a Dios como Padre. Porque es la fraseología favorita de Jesús para hablar de Dios, el Padre, ¿no? El Padre Celestial.
Dios nuestro Padre. Y precisamente nos dice que Dios nos ha dejado su palabra. O sea, Dios nos ha dado una palabra. Y su palabra es la revelación de Él. Su palabra es aquello que Él nos da como instrucción para que guiemos nuestra vida por los principios de su palabra. San Juan capítulo 17, Jesús dice en el verso 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron. En el mismo capítulo 17, versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Y un poco más adelante dice en el verso 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Es decir, cuando la Biblia habla de Dios como nuestro Padre, nos está recordando que Dios nos habla por su palabra, que Dios orienta nuestras vidas por medio de sus leyes, por medio de sus principios, que Él nos ha dejado su revelación para que en este mundo nosotros podamos vivir felizmente, podamos vivir gozosamente, podamos vivir en paz, podamos vivir felices, podamos vivir seguros caminando en su palabra, caminando en su voluntad. Dios es nuestro Padre. Porque es nuestro Padre, nos ha dejado sus instrucciones. Usted debe abrazarse a su Padre Celestial y abrazarse a la palabra de Dios, la que nos ha dejado en las Escrituras. Además, hermanos, cuando la Biblia habla de Dios como nuestro Padre, no solamente está describiendo el amor de Dios, la autoridad de Dios, la instrucción de Dios, también está describiendo la provisión de Dios. Generalmente en la figura paterna está envuelta la idea de la provisión. El padre de familia es aquel que tiene la responsabilidad fundamental por la provisión del hogar, por la provisión de la casa. Y el Señor Jesucristo nos recuerda que porque Dios es nuestro Padre, Dios proveerá a nuestras necesidades. Amén. Que Dios nos ayudará en nuestras carencias, en nuestras situaciones difíciles. Dios estará presente, que Dios nos dará lo que necesitamos, que Dios no nos dejará solos, que si los hombres, nosotros los seres humanos, damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más, dice la Biblia, nuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que se la pidan? Eso lo dice la Biblia, Mateo capítulo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, escuche bien lo que dice la Biblia, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, vuestro Padre que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le pidan? Por eso Jesús en el capítulo 6 del Evangelio dice que no usemos vanas repeticiones como los paganos, que no repitamos y repitamos y repitamos lo mismo como los paganos. Porque Dios dice, conoce tu necesidad. Lo que quiere decir en ese lugar no es que no le pidas a Dios, no es que ya deje de hablar con Dios, no, que Dios está cansado de oírte. No, eso no es lo que te quiere decir. Lo que quiere decir es que Dios conoce tu necesidad y que Él la va a suplir, que Él te va a ayudar, que Él te va a socorrer, que Él te va a proveer. En el capítulo 4 del libro de Filipenses hay una promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va a suplir tu necesidad. Él va a suplir tu necesidad. Él va a proveer para ti y para tu familia. Él no te dejará abandonado. Y muchas veces a nosotros nos pasa que enfrentamos repentinamente una situación difícil
que tiene una demanda económica, por ejemplo, y nos ponemos ansiosos, nos preocupamos. Y Dios nos dice, no, tranquilo, cálmate. Tranquilo. En estos días, algunos de ustedes saben que he pasado una situación un poco difícil con un hermano mío que ha estado ingresado, hospitalizado. Yo soy responsable económicamente de él. Y fue una situación un poco difícil, no bastante difícil. Pero en esa situación Dios me dio tranquilidad, Dios me dio paz, Dios me dio... Y sé que Dios va a resolver todo lo que haga necesidad, porque Él va a proveer, y ya lo he visto, ya lo estoy viendo. Y muchas veces nos pasa a nosotros, decía en el primer servicio, decía que muchas veces nos pasa nos pasa como le pasó a Juan en el capítulo 5 de Apocalipsis. ¿Se acuerdan? Cuando dice la Biblia allí que estaban abriendo los libros y destapando los sellos, y no fue encontrado nadie que fuera digno de abrir los libros y destapar los sellos. Y entonces dice la Biblia de Juan, y lloraba yo mucho porque no había nadie digno. Pero las lágrimas de Juan estaban de más, porque un poquito más adelante dice que el Cordero que ha vencido es digno de abrir el libro y destapar sus sellos. Entonces Juan estaba llorando por lo que ya estaba resuelto. Muchas veces nos pasa así a nosotros, ¿verdad? Que muchas veces nos ponemos ansiosos por lo que ya Dios ha resuelto. No lo sabemos, pero ya Dios lo resolvió, ya Dios tiene ese problema en tus manos. Ya Dios va a proveer. Así que en el día de hoy cree que aunque no ha visto la solución del problema, Dios la va a traer a tu vida, porque esa es la palabra de Dios. Y es verdad, Dios lo hace. Cuando la Biblia describe a Dios como Padre, además, describe la presencia de Dios con nosotros. La presencia de Dios con nosotros. El salmista en el Salmo 27 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dice, aunque mi papá y mi mamá, dice la Biblia, me dejen, Dios me va a recoger. El Señor va a estar conmigo. Porque Dios es el Padre Celestial que está presente en el corazón y en la vida de aquellos que le buscan. Dios es, dice la Biblia, escuche bien, Dios es Padre de huérfanos y defensor de las viudas. Dios es aquel que está presente en la vida de aquellos que le necesitan. Él es el Padre protector, el Padre amoroso, el Padre que fortalecerá y que te rodeará con sus brazos de gracia y de amor y suplirá lo que hace falta a tu alma, a tu corazón, a tu pensamiento, a tu vida, y te dará aquello que necesitas desde el fondo de tu corazón. He compartido otras veces y compartí esta mañana en el primer mensaje que mi papá murió cuando yo tenía 15 años, iba a cumplir en 19 días más, iba a cumplir 16 años. Es decir, un momento difícil, ¿verdad? Para un joven adolescente. El 1 de agosto murió mi papá y yo cumplía el 20 de agosto 16 años. Momento difícil. Y era el menor de mi familia, de mis hermanos. Pero gracias a Dios que 2 años antes, bueno, quizás 3 años antes, el Evangelio entró en mi casa. Jesucristo entró en mi casa. Y 2 años antes de la muerte de mi papá, yo conocí a Jesucristo. Entonces yo puedo decir, y dije esta mañana y lo digo de ahora otra vez, que la verdad es la siguiente: nunca me sentí como un huérfano. O sea, nunca en mi vida me sentí como alguien que no tiene papá. Pues yo siempre he sentido que tengo un papá. Y mi papá es Dios, que está allí presente.
Allí está presente. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios es nuestro Padre, eso es verdad, no es mentira. Y aquellos que tienen a Cristo como Señor y Salvador de sus corazones lo saben. Dios está allí y va a estar. Y si usted lo cree y se abraza a Jesucristo, usted verá la diferencia y usted verá una fuerza interior que penetra en su corazón, que es el Espíritu Santo, y que va a sostener sus pasos y su vida a lo largo de los años. Y bueno, no hay duda de que hay problemas y dificultades en la vida, y lo habrá, y lo tengo, y lo he tenido. Pero siempre sé que Dios está allí y que va a seguir estando, porque Él es nuestro Señor, nuestro Padre Celestial. Por último, mis hermanos, cuando la Biblia habla de que Dios es nuestro Padre, está describiendo la gracia de Dios, la gracia de Dios. Hay una historia en la Biblia que todos conocemos muy bien, aquellos que han leído la palabra de Dios la conocen muy bien. Hay tres historias en realidad, una de ellas es la que quiero enfatizar, pero tres historias que Jesús hizo. La historia de esa mujer que perdió una moneda, tenía 10 monedas, posiblemente las arras de su boda, de su matrimonio, y perdió una. Y barrió toda la casa buscándola hasta que la encontró. O la historia de Jesús, del pastor que tenía 100 ovejas. Una se apartó, se fue, se desvió, se salió del redil. Él dejó las 99 y fue detrás de la oveja hasta que la encontró. Y la otra historia es la historia del papá, cuyo hijo menor le pide la herencia, se va de la casa, gasta todo el dinero en fiestas, en juergas y en todas estas cosas. Y cuando no tiene más nada, ni a quién pedirle nada, regresa. Y el padre los recibe. No solamente los recibe, sino que lo estaba esperando. Porque dice que cuando venía de lejos, el padre lo vio de lejos. Eso quiere decir que él se paraba ahí todos los días. Se paraba ahí a mirar todos los días. Todos los días se paraba a mirar. Hasta que ese día llegó el hijo. Y cuando llegó, él lo abrazó. Le dio el anillo de restauración, lo vistió, lo calzó y hizo una fiesta porque el hijo había regresado. Bueno, ese Padre es Dios. Ese Padre es Dios. Cualquiera que sea tu vida, cualquiera que haya sido tu vida, cualquiera que haya sido tu situación, cualquiera que sea, Jesucristo está esperando por ti. Jesucristo te está buscando, Jesucristo te está llamando. Y si te vuelves hacia Él, Él te perdonará, te limpiará y te transformará y te recibirá como hijo en la casa del Padre. Él es el Dios de toda gracia. La Biblia lo describe como ese Dios de misericordia y de gracia. Y en este día tú puedes volverte a Él. Tú puedes clamar a Él, tú puedes creer en Él, tú puedes esperar en Él, porque Él es el Señor, Él es el Salvador, quiere ser tu Padre. Dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú puedes ser un hijo o una hija de Dios si te vuelves a Cristo y les recibes como Señor y Salvador.